¿Qué tal? Hoy vamos a meternos de lleno en uno de los capítulos más, digamos, complicados y fascinantes de la historia de la Iglesia, el famoso Saeculum Obscurum, que se traduce como el siglo oscuro. Para analizarlo, vamos a seguir una guía histórica que nos va a ayudar a explorar no solo la crisis, sino, y esto es lo importante, qué podemos aprender de ella. A ver, para empezar a entender todo este lío, es fundamental que adoptemos la perspectiva que nos da nuestra fuente. Miren, esto no es una clase de historia aburrida con puras fechas. No, es la historia de gente de carne y hueso, con sus cosas buenas y, créanme, con unos defectos gigantescos. Y es ahí, en medio de todos esos errores humanos, donde la cosa se pone interesante. Ok, vamos a la idea principal que nos va a guiar. Entender los momentos más feos de la historia, miren, no es solo por curiosidad o para saber más, para nada. Es que es clave para entender nuestro presente, para comprender por qué las cosas son como son hoy en día. Pero bueno, alguien podría decir, ¿y para qué revolver el pasado? ¿Por qué enfocarnos en lo malo? Bueno, es una buena pregunta. Y la respuesta que nos da la fuente es súper interesante. Es que al ver las crisis de antes, ¡pum!, se nos prenden las luces para entender las de ahora. Y más importante aún, nos da pistas sobre cómo salir de ellas. Entonces, vamos al grano. ¿Qué fue exactamente eso del siglo oscuro? A ver, pongámosle nombre y apellido a este periodo tan particular. Bueno, el Saeculum Obscurum es un periodo que va más o menos del año 880 al 1040. ¿Y qué lo define? Pues una crisis. Pero no una crisis cualquiera, una crisis tremenda que le pegó justo en el corazón a la Iglesia, al mismísimo papado. Imagínense una espiral de corrupción, de luchas de poder, un verdadero desastre. Y aquí es donde la cosa se pone buena. Para entender esta crisis hay que desarmarla, como si fuera un motor. Porque no fue un solo problema, Fueron un montón de cosas que se fueron conectando, una alimentando a la otra, y crearon, bueno, un círculo vicioso terrible, una decadencia total. Primero que nada, la corrupción del poder. Olvídense de que la elección del Papa era algo espiritual. No, se convirtió en una simple pieza de ajedrez en el juego político de la época. Las familias nobles de Roma, los emperadores, ponían y sacaban papas como si nada. Y claro, el nepotismo. Eso de poner a tu primo o a tu sobrino en puestos clave se volvió el pan de cada día. Todo para mantener el poder en la familia. Y todo esto nos lleva al meollo del asunto, a la gran pregunta de esa época. ¿Qué era el Papa? ¿Un pastor de almas o un príncipe con un reino? Porque su papel se borró por completo. La idea del guía espiritual quedó totalmente opacada por la figura de un político, un señor feudal más preocupado por sus tierras y sus alianzas que por otra cosa. Y esta comparación lo deja clarísimo. Por un lado, el ideal, lo que se supone que debía ser, y por el otro, la dura realidad. El enfoque en lo espiritual se cambió por la sed de poder. La autoridad moral se perdió en medio de las maniobras políticas. El Papa, en resumen, dejó de ser pastor para convertirse en un peón más del tablero. La cosa llegó a un nivel tan bajo que hasta se le puso nombre a una de las peores prácticas, la simonía. ¿Saben qué es? Es literalmente comprar y vender lo sagrado. Imagínense, los puestos en la iglesia, desde un obispado hasta el mismísimo papado, se vendían al que pusiera más dinero. La autoridad espiritual tratada como cualquier cosa que se compra en un mercado. Entonces, es una cosa lógica, ¿no? Si se corrompe el poder, ¿qué pasa después? Pues se corrompe el cargo. Y eso fue exactamente lo que pasó. De repente había papas que no tenían ni la menor idea de nada, puestos ahí solo por ser leales a alguna familia poderosa. Y claro, sus reinados duraban poquísimo. Muchos terminaban envenenados o los echaban a la fuerza. Y para colmo, empezaron a aparecer los antipapas. O sea, varios tipos diciendo, yo soy el papa, creando una confusión y una división terribles. Y las consecuencias de todo esto, a nivel espiritual fueron devastadoras. Es como dice el dicho, si la cabeza está mal, todo el cuerpo sufre. El resto del clero, obviamente, empezó a copiar estos ejemplos tan malos. La evangelización, la vida espiritual de la gente, todo eso se abandonó. Y lo peor de todo, la Iglesia perdió por completo su credibilidad, su autoridad moral frente al pueblo. Ok, ya vimos el desastre. Ahora vamos a la parte más importante. ¿Y esto qué tiene que ver con la actualidad?
porque lo bueno de la guía que estamos siguiendo es que no se queda solo en contar la historia vieja, sino que saca lecciones de vida, diría yo, de esta etapa tan oscura. Hay que saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos. ¡Qué frase! Es que lo resume todo, ¿no? Si no sabemos de dónde vienen los problemas, cómo se originaron las crisis y sobre todo cómo se logró salir de ellas, estamos condenados a tropezar con la misma piedra una y otra vez. Conocer el pasado nos da un mapa para el futuro. Al final del día, la visión que nos queda es súper realista. No estamos hablando de una institución perfecta, sin mancha. Para nada. La imagen que se usa es la de una madre herida, una entidad que se ha equivocado, que se ha caído feo, pero que, desde una mirada de fe, ha logrado seguir en pie, sostenida por algo más grande que sus propias y evidentes debilidades. Y me gustaría terminar con una pregunta que, la verdad, va mucho más allá de este tema. ¿Cómo hace cualquier institución, sea la que sea, para sobrevivir a sus peores momentos? ¿Cómo se sobrevive a la corrupción interna, a perder toda la credibilidad? La historia nos dice que se puede, pero el cómo, y sobre todo el por qué, bueno, eso creo que da para pensar un buen rato.